Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y nosotros reflexionamos en esta oportunidad sobre algunos temas particulares. Aquí nos encontramos principalmente ante el amor de Dios y el amor a Dios, que va mucho más allá, decíamos, del Deuteronomio. Esto es lo que ya hemos tratado también en la clase anterior de nuestro curso bíblico. Pero queremos seguir insistiendo porque recordemos que este es el elemento fundamental, principal, ¿verdad?, que encontramos como idea central del Deuteronomio. En cuanto nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo, ciertamente. O mejor dicho, también ese amor que decimos tener a Dios, lo demostramos en el amor al prójimo. O si no, ñeñén barey. O si no, nosotros decimos que le amamos a Dios, pero si no le amamos al prójimo, evidentemente que somos unos mentirosos, nos dice San Juan. Y justamente el tema que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, principalmente nos dice que este amor que es a Dios y este amor al prójimo va mucho más allá del Deuteronomio. Ciertamente que desde el Deuteronomio comienzan ellos a pensar, por eso es un deuteronomos, es decir, una segunda ley, una segunda reflexión, un segundo intento, ¿verdad?, de ir afinando puntería en cuanto a nuestro compromiso y en cuanto a nuestra acción. En este sentido, ya nuestra acción cristiana, ¿verdad?, porque nosotros encontramos también estos mismos principios que han comenzado a reflexionarse en la iglesia, en la comunidad, esa comunidad que vivió con Jesús, esa comunidad que después en su tradición va pasando los elementos fundamentales de aquello que ellos escucharon y vivieron principalmente con Jesús. Y eso es entonces lo que se presenta ahora. El amor a Dios y el amor al prójimo, pero que va mucho más allá entonces del Deuteronomio. Miremos un poco con respecto a los libros, por ejemplo, proféticos, con respecto al amor de Dios. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto del amor de Dios? Es decir, ya más o menos podemos ir entendiendo, ¿verdad?, que se refiere ese amor de Dios para con el hombre. Va peñan de yara oje cuabo, allí va peñan de corazón pupe. Va peñan de yara o me eñan debe ñandujan maisha
o para nuestra misma comunidad, porque es allí donde nosotros vamos a poder actuar después. Pero desde dónde tiene que venir esa fuente. Y eso es lo que aquí nos está queriendo decir. El amor de Dios. Y podemos agregar nosotros, ¿verdad? El amor de Dios para con el hombre. El amor de Dios para con cada uno de nosotros, para su comunidad. En cuanto al amor de Dios hacia Israel, no podemos dejar de recordar el bellísimo pasaje del Éxodo, en el que Dios reveló a Moisés su amor inconmensurable cuando Moisés le pidió que lo dejara ver su gloria, como señal de que Él lo acompañaría en su camino y en su tarea de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Qué importante esto. Entonces, es el momento en el cual Moisés también siente allá como esa presencia de Dios, elemento fundamental para que nosotros podamos comenzar a movernos. Aquí no podemos dejar de olvidar, ¿verdad? El Señor pasó por delante de Moisés y exclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Aquí entonces Moisés prácticamente, estamos en el capítulo 34 del Éxodo, ya casi estamos llegando casi al final, ¿verdad? O sea, estamos muy cercanos. Es ahí donde ya Moisés, después de haber conducido al pueblo, de haber tenido tantos problemas, recordemos que en el capítulo 32 justamente estuvo la cuestión del becerro de oro, en el cual el pueblo está demostrando absolutamente una falta de amor a Dios, o también podemos decir una falta total de entrega de parte del pueblo a Dios, es decir, una confusión total de parte de Israel para con el Señor. Pero sin embargo, a pesar de todo, el Señor, ¿verdad?, tiene sus caminos. El Señor se presenta, el Señor entonces que le quiere guiar, el Señor que le quiere ayudar a su pueblo. ¿Por qué? Y porque lo ama. No quiere que se quede en esa situación. Y esto es lo que Moisés llega a comprender. Upebe Moisés la shaina y vaya peñande yara ñandera ju ñande ya pipare ya popare cualquier orilla ya po pero ñande yara anda esa hay ñande jebe ñande yara o upe ñandera pueria lleva. Y entonces nos ayuda, nos fortalece, nos anima verdaderamente, ¿verdad? Estas últimas palabras designan la desviación del camino de la alianza. Ahí está. Y eso es entonces justamente lo que había sucedido en el capítulo 32, como habíamos dicho. Porque el pueblo se había fabricado un becerro de oro. Se había olvidado del Señor. Había preferido ir entonces detrás de sus propias decisiones, sus propios deseos. La decisión de seguir a otros dioses, a otros baales. Confiar simplemente en la fuerza del hombre, en la fuerza de la comunidad. Pero sin embargo, la comunidad y cada uno de nosotros tenemos esa fuerza y ese deseo también, ¿verdad?, que surge en nosotros mismos en la medida en que nosotros le tenemos a Dios. Enseguida. Y esto se nota, ¿verdad? Esto se nota. Cuando uno tiene la fuerza de Dios, uno se da cuenta enseguida, ¿verdad?, que la persona viene, desea, procura, o ya lleva, pero vuelve a levantarse y vuelve a mirar hacia adelante. Me tiene que salir, debo hacer, lo puedo hacer. Esa es la fuerza de Dios. Esa es entonces esa paz en la conciencia, esa paz en el corazón y esa paz que uno tiene interiormente, ¿verdad? Y entonces uno se lanza, procura y lo va haciendo. Entonces, los profetas en este sentido son testigos privilegiados del amor de Dios para con su pueblo. Aquí entramos en el elemento profético. Estamos mirando entonces el camino también de estas personas que son llamadas por el Señor. Pero ¿por qué son llamadas? Y justamente son llamadas porque en la medida en que ellos van caminando, ¿verdad?, van descubriendo también la respuesta del pueblo. Y el pueblo de vez en cuando también se equivoca. Es decir, el pueblo también hace decisiones equivocadas.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el Ángelus de este domingo, el Papa recordó que la buena marcha del nuevo año no depende de la suerte. Para que todo vaya bien, propuso, además de rezar, que cada uno dé lo mejor de sí mismo. No sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato. Según el Papa, las cosas irán mejor si se trabaja todos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos. Por eso alertó de la tentación de preocuparse solo de los propios intereses. In un paese, non ricordo quale, per fuggire del lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Ma quella gente che è gente buona, ma non ha pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra, degli ammalati, soltanto fare le vacanze, fare il proprio piacere. Questo mi ha dolorato tanto. El Papa también reflexionó sobre el Evangelio de este domingo. Ahí Juan utiliza la expresión «el verbo de Dios se hizo carne», porque Dios quiso participar de nuestra fragilidad. Dio si è fatto carne per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità, proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. Antes de marcharse, el Papa envió una bendición especial a las familias que tienen hijos pequeños y a quienes esperan un hijo en estas semanas. Dijo que cada nacimiento es una promesa de esperanza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual, ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, ciertamente con los temas más importantes, pero aquí tocamos un tema, el tema de la alianza y el tema del amor de Dios y el amor a Dios. Son dos elementos que cambian simplemente por esa pequeña partícula, ¿verdad? Por esa preposición que tenemos aquí, el amor de Dios hacia Israel, el amor de Dios hacia su pueblo. Y pueblo mímica, y por otra parte tenemos el amor hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre verdaderamente entonces ofrece en este sentido al Señor? ¿Qué es lo que el hombre también da como respuesta a este amor infinito del Señor? ¿Cómo se manifiesta en síntesis? Aquí encontramos, decíamos, en este amor de Dios, que Dios le da todo, ¿verdad? Pero también encontramos en el capítulo 34, después de que hayamos pasado por el capítulo 32, cuando el pueblo de Israel se desvía de su camino porque se hace el becerro de oro. Sin embargo, el Señor le vuelve a ofrecer su amor. Moisés mismo en esta relación con Dios le vuelve a pedir entonces, Ñande Yara, ni que no yate, Ñande Yara, pero con angaro hace ye, roñacapu a pechar guata se penderá pues Ñande Yara, los hindúes se venden y ya pues se venden y así entonces decíamos que los profetas son los primeros testigos. Acuera hindú, acuera esha, acuera upechamo, ayepa hindurire Ñande Yara, o monjecabei al pueblo. Hoy cual cabe al pueblo, todo lo que ellos le escuchan al Señor, todo lo que ellos están sabiendo del Señor, ¿verdad? Y eso es lo positivo y eso es lo negativo, lo que nos ayuda verdaderamente a superar lo negativo. O sea, todo aquello que el pueblo, de cierta manera, se deja llevar por sus instintos o por sus propios deseos, después en esta reflexión del amor de Dios, el amor de Dios, eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el amor que Dios ofrece? Eso nosotros también lo podemos mirar, ¿verdad? Porque después vamos a entenderlo mejor, pero si queremos hacer una aplicación ya directa a nuestra comunidad y queremos hacer una aplicación directa a nuestra vida, a nuestra familia, ¿cuál es el amor nuestro hacia los demás? ¿Cuál es el amor tuyo hacia tu esposa, el amor tuyo hacia tus hijos, el amor tuyo, ¿verdad?, hacia tu prole, hacia tu comunidad? Porque aquí se dan cuenta, decíamos recién, que designan la desviación del camino
de la alianza, desviación del camino de la alianza. Añande muchas veces lleva ya de cola problema mil añande roga puiba lleva baila ya. Bueno, cuando hay coeiman, da cuando se iban de wimbaebe, entonces ya ajatan tema, rojeyatan tema, más o menos así somos nosotros, ¿verdad? Entonces es imposible verdaderamente, es imposible. Entonces es importante, ¿verdad?, esta reflexión y saber el amor de Dios a pesar de esas dificultades del pueblo para con Dios. Sin embargo, Dios sigue insistiendo, sigue derramando su amor, sigue verdaderamente, ¿verdad?, estando ahí presente ante Él. Entonces los profetas son testigos privilegiados del amor de Dios para con su pueblo. No pocas veces presentan a Dios como un esposo que ama a Israel con un amor apasionado, exclusivo y eterno, aunque Israel corresponda a ese amor con la ingratitud y la traición. ¿Verdad? Estamos leyendo, por ejemplo, del profeta Oseas. Oseas es uno de los profetas, ¿verdad?, que echa siempre en cara, ¿verdad?, saca al pueblo y le dice, bueno, él haré yapoa, va ella landé, era actuar eina, sabiendo que el Señor te ama tanto. Oseas incluso lo compara siempre con el amor esposal, el amor de un esposo con una esposa, el amor entonces que tiene que ser total, ¿verdad?, de entrega, ese amor tan grande, ¿verdad?, del cariño, ese amor de una demostración verdadera, de entrega, de servicio, de generosidad. Familia, pues lleva. Así tiene que ser el matrimonio. Ese amor que te hace sentir feliz, ese amor que te hace sentir plenamente realizado. Y entonces tenemos, escuchen bien lo que dice este profeta, que es el profeta Oseas. Sucederá en aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y esto ya cuando comienza nomás, ¿verdad?, el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 2, del 18 en adelante. Entonces es interesante porque, como le estaba diciendo, te está mostrando ese amor de esposos. Así le muestra también el Señor y le dice, este es el amor que yo te tengo, Israel, pueblo mío, familia mía. Entonces nosotros hacemos memorial de esta situación, es decir, lo hacemos actual. Lo que Dios derrama sobre nosotros, lo que Dios nos ofrece cada día, lo que Dios quiere verdaderamente de cada uno de nosotros, lo encontramos aquí, en esta situación bien concreta en que Oseas le está hablando al pueblo y le dice, bueno, por favor, marido mío, ya no te llamarás más Baal mío. Eso es lo que quiero. Baal es mi Señor y es como decir Baalí hasta ahora, ¿verdad? Siguen diciendo, ¿verdad? En hebreo se dice Señor mío, esposo mío. Pero en un sentido también del Baal es más bien como alguien que no es tan cercano, ¿verdad? El cercano es ese que verdaderamente está ahí a tu lado en todo momento, en todas circunstancias. Y por eso dice, retiraré también de tu boca los nombres de los Baales, es decir, los nombres de los otros dioses. No quiero que vayas detrás de otros dioses. No quiero que pronuncies el nombre de otros dioses. Quiero que estés conmigo, quiero que vengas conmigo. Y nunca más serán mencionados por su nombre también. Nunca estos Baales, estos dioses, tienen que tener poder y fuerza en tu corazón o en tu vida. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Y aquí entonces se dan cuenta que haciendo esa analogía, es decir, esa comparación que hace con el matrimonio del esposo con la esposa, entonces aquí también le está mostrando, ¿verdad? Y le está diciendo que tiene que ser la fuerza de la justicia, la fuerza del derecho, la fuerza del amor, la fuerza de la compasión, la fidelidad y sobre todo el conocer al Señor.
Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores y a las mujeres les da un regalo aún más especial que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos recordar todas las dificultades que pasó María y que aunque no estaba en sus planes dijo que sí y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas, que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como madre amorosa por todas ellas. Co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó.
y su sangre derramó. Tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, pero algunos de los temas así bien particulares. Este es el de la alianza. Y miramos que el tema de la alianza no solamente, decíamos, se centra o se explica o se propone desde el libro del Deuteronomio, sino que el libro del Deuteronomio, en realidad, según algunos estudiosos y exégetas, como nos presentan, nos dicen que es un libro sintético, ¿verdad?, de todos los libros anteriores, o sea, del Tetrateuco sería en este sentido, el Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de los Números. Y aquí al final, en el libro del Deuteronomio, tenemos a Moisés que habla a su pueblo, a Moisés que realiza estos 4 discursos para con su pueblo. Y entonces, por eso, encontramos esa riqueza, ¿verdad?, como de una síntesis del pensamiento que al final de cuentas se le llama Deuteros Nomos. Deuteros quiere decir segundo, ¿verdad? El segundo, el número 2, el que viene a continuación. Y Nomos ya sabemos que es ley, la segunda ley dice la Deuteronomio. Y entonces uno piensa dentro de la lógica como el autor sagrado nos quiere presentar a nosotros. Este libro es como diciendo, bueno, anteriormente hubo una primera ley, pero y también esa ley entonces tenemos que ir afinando, ¿verdad? Tenemos que ir poniendo mejor ciertas reglas, ciertas normas, ciertos decretos, porque es eso lo que después tenemos aquí, nomos, ley, segunda ley, es decir, mejorando el primero. Pero ¿desde dónde ellos lo están mejorando? Según esta visión, ¿verdad? Como nosotros podemos entender. Y desde una experiencia de búsqueda continua y sincera también al Señor. Solamente que en este camino también, como siempre, el pueblo se desvía. Somos pecadores, nos equivocamos, tenemos nuestros vicios, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros pecados. Pero segunda oportunidad es dice la Deuteronomos. Deuteronomio quiere decir aquí te pongo estas leyes. Y por eso que si nosotros leemos en estos discursos, ¿verdad? 4 son los discursos que se nos presentan, ¿verdad? Según los estudios bíblicos, así, bien detallado en una forma científica, entendido el libro, se nos presenta el discurso de Moisés como un solo discurso, ciertamente, pero dividido en 4 sesiones, cuando Moisés comienza primero y recuerda, ¿verdad?, lo lindo, lo hermoso, todo aquello que el Señor
ha ofrecido a su pueblo. Todo, todo, todo. Entonces, ani que pendere saraiti, pendere manu amikena, vaya peñan de yara, pendere al juetera, cae, vaya peñan de yara, uatá, pendere quere, ome EPM, pecote mi va, y así. Le va recordando, le va haciendo historia, y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque a nosotros también, la ñandeña gendunos, allá jesano, vaya peñan de yara, ñandera al ju, peimbora al ju, allá pa ju, cuabojo me ñandebe. Y así entonces, desde este aspecto comienza a hablarle. Comienza, no digo que es solamente un endulzar la boca, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que es sobre una veracidad total, sobre una verdad total, sobre una realización total y un acompañamiento de Dios desde el principio para con el pueblo, para con el hombre. Y entonces ahora lo que está haciendo es recordarle al hombre, o sea, no tener amnesia, ni la penderesaraiti, no olvidar quiere decir eso. La amnesia es una cosa negativa, de verdad, en síntesis. Lo que hay que hacer aquí de nuevo es volver entonces a encontrar esta fuerza de Dios, este amor de Dios. Y entonces desde ahí para que podamos nosotros hacer este camino, ¿verdad? Para que desde ahí nosotros podamos entender que esto realmente se está realizando en este diálogo con el Señor. Y por eso desde el profeta Oseas encontrábamos nosotros eso. Ya no será más marido mío, no me llamará más Baal mío, sino que verdaderamente ese que simplemente yo le miraba un poco como desde lejos, ahora verdaderamente será ese que vive, que comparte la propia vida, la propia existencia conmigo. Será un amor entonces apasionado, exclusivo, eterno, pero sobre todo donde se corresponda al Señor. Sacar toda ingratitud, sacar todo aquello que nos aleja de Dios. Otro pasaje muy interesante que nosotros tenemos también, ya que estamos hablando de los profetas, es el libro de Ezequiel. En este tema particular, ¿verdad?, de la alianza que prácticamente traspasa, decíamos, todos los libros, de los 73 libros que tenemos en la Biblia. El Deuteronomio es simplemente el inicio, el que da entonces el fosforito, digamos, el que enciende la mecha. Pero después, una vez que se enciende la mecha, nosotros nos damos cuenta de que en todos los libros del Antiguo Testamento y luego, como continuación y realización plena, en el Evangelio, en los libros del Nuevo Testamento principalmente, en los 73 libros entonces, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Sigamos y veamos lo que nos dice Ezequiel aquí en su profecía. Tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste la lascivia de todo transeúnte, entregándote a él. Pero así dice el Señor Dios, yo haré contigo como has hecho tú, que menospreciaste el juramento rompiendo la alianza. Sin embargo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Qué lindo que es esto, entonces nos vuelve a recordar, ¿verdad? Primero, todo nuestro camino, como decíamos, aquí siempre la palabra de Dios, y de eso tenemos que ser muy conscientes. La palabra de Dios nos presenta situaciones en las que nos encontramos, que pueden ser situaciones de desvíos de la palabra de Dios, de desvíos de la voluntad de Dios. Va peñan de yara hipotácula y yande jevía lleva ñande, entonces ya pipare ya ñande acá no villaguatá ya ñande ya se abre. El Señor nos vuelve a llamar y el Señor nos vuelve a decir, mira, mi hijo querido, ese camino que estás haciendo, ese camino no es lo correcto. Ese camino no es exacto. Yo no te creé para ser una persona ladrona. Yo no te creé para ser una persona entonces infiel. Yo no te creé para que seas una persona infeliz, en síntesis. Porque yendo detrás de estas cosas, lo que estás haciendo es destruir tu propia condición, ¿verdad?, de criatura, tu propia dignidad, lo que estás perdiendo. Entonces, por eso el Señor, entonces, ante esta primera parte, viene de nuevo la propuesta. Quiero rescatarte. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre estos temas principales, pero sobre todo ahora mirando un poco más allá, también decíamos, del Deuteronomio, porque el Deuteronomio, con su reflexión final de este Tetrateuco, es decir, del Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de los Números, llegamos a ese Pentateuco, pero este Pentateuco es como una conclusión de todo lo que el pueblo había caminado. El autor sagrado piensa y repiensa todo lo que el Señor le había regalado, pero incluso continúa, ¿verdad? Porque esta historia, ¿verdad?, continuará en los libros que nosotros le llamamos los libros históricos. Ya dentro de poco, ¿verdad?, concluyendo el libro del Deuteronomio, también vamos a comenzar a estudiar nosotros los libros históricos. Pero en realidad, si uno piensa desde el Génesis y mira un poco hasta el libro de los Reyes, nosotros vamos a encontrarnos que la chispa, como decíamos, o sea, ese puntapié inicial, como se comienza, es con ese fosforito y con esa fuerza que le da el libro del Deuteronomio. Es el libro del Deuteronomio, entonces, el que le da, ¿verdad?, esa fuerza y ese empuje a todos los demás libros que vendrán a continuación. Y esto nosotros podemos encontrarlo tranquilamente en los libros históricos también, porque la posesión de la tierra, la construcción entonces de este pueblo que comienza a hacerse y luego la llegada de la monarquía. Entonces la tierra, la descendencia, la monarquía, ¿se acuerdan que son los tres elementos fundamentales? Nosotros hemos hablado bastante al comienzo de nuestros cursos bíblicos. Pemañamina, entonces, Ñande Yarañe, sobre todo en las redes sociales tenemos todos estos cursos, desde el primero, del número 1, 2, 3, 4, ahora ya estamos bien adelante, ¿verdad? Capítulo por capítulo, momentos de reflexión profunda, y nosotros, así cuando poníamos esa macroestructura, hablábamos de lo que justamente ahora nos vuelve a recordar aquí, porque estamos dentro de una macroestructura, ¿verdad? Pero entrando en los detalles cada vez más profundos, ¿verdad? Para entender mejor, comprender, porque de aquí sale también esa macroestructura, ¿verdad? O sea, en la medida en que nosotros vamos entendiendo los pormenores, los elementos cada vez más pequeños, desde ahí también miramos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver dentro de esa macroestructura, dentro de ese amor tan grande de Dios para con el hombre, dentro de esa organización también que es de nuestra propia comunidad, ¿verdad? Y entonces, dentro de esta macroestructura veíamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Aquí tenemos la chispa, que es entonces como una síntesis y una conclusión, y al mismo tiempo como que sirve como una introducción, dicen muchos exégetas, también muchos estudiosos, una introducción a lo que viene a continuación, que van a ser los libros históricos. El libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel, el libro de los reyes, ¿verdad? O sea, estos 4 libros que serán muy importantes, que nosotros los llamamos los libros históricos, tienen mucho que ver y hacen como una síntesis prácticamente de esta promesa. Hacen una síntesis de esto que nosotros entendemos, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el libro de los reyes. Algunos incluso le llaman el Eneateuco. Es interesante. Eso nosotros ya lo hemos estudiado. No quiero insistir mucho, ¿verdad? Pero vuelvan un poco a las redes, miren un poco en todas las colecciones que nosotros tenemos de nuestros estudios bíblicos de Ñande Yarañe. En esa presentación macro, ¿verdad?, estructural de la Biblia, nosotros hemos hablado, ¿verdad?, de un eneateuco, de un posible eneateuco, como diciendo que las promesas de Dios se cumplen dentro de un proceso, dentro de un camino que concluiría con la monarquía, concluiría, digamos, por lo menos estos 3 elementos, pero desde aquí también se proyectaría, nacería una nueva propuesta, sobre todo cuando leemos en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Desde el 27, ¿verdad?, en adelante, es que encontramos como que algo faltó, ¿verdad? No llegamos entonces a realizar plenamente, humanamente hablando y confiando en las fuerzas del hombre, alejándonos de Dios. Por eso que los libros, ¿verdad?, históricos después, y sobre todo los libros de los reyes, nos van a indicar, pero así,
de una manera bien detallada cómo el pueblo fue caminando, cómo el pueblo fue realizando las promesas de Dios por una parte, pero también cómo se fue alejando también de Dios, ¿verdad? Y entonces, ante estos dos elementos que siempre los encontramos en la Biblia, el aspecto positivo, lo lindo que el pueblo realiza en la medida en que escucha el Shema Israel, escucha a Dios, pero por otra parte también nos presenta y crudamente nos dice cuál es la realidad ante toda desviación, ante todo pecado nuestro. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Por eso es que aquí, ¿verdad?, encontramos a Ezequiel, cómo se presenta y cómo nos está diciendo, cómo hay una propuesta para que el hombre, para que el pueblo de Israel pueda entender que aquí hay un amor total de Dios. Esto es lo primero que tenemos que comprender, dice Ezequiel. Para que nosotros después podamos responder a este amor de Dios, primero tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios está a disposición de nosotros. Entonces dice, tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte. Le está echando en cara entonces a Israel. No está hablando de ninguna prostituta, no está hablando de ninguna mujer. Esta es simplemente una analogía, es una forma de comparación, una forma de comparar, ¿verdad?, a Israel como si fuese verdaderamente una prostituta, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque se alejó de Dios. Yo soy tu esposo, le dice Dios. Yo estoy contigo, tú eres mi esposa, mi elegida. Sos infiel, le está diciendo, ¿verdad?, a Israel. Prodigaste la lascivia a todo transeúnte. Hoy me aeran en temarejó. Ahí está. Aquí entonces el Señor le está hablando a Israel y le está diciendo que te has prostituido, te has ido con otros dioses. Es decir, le está reclamando este amor de Dios, ¿verdad? O sea, el amor suyo hacia su pueblo. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en tantos profetas. Aquí nosotros tenemos 2 ejemplos, pero tenemos tantos, porque ya dijimos que el aspecto de la alianza y el amor de Dios hacia el pueblo lo muestra a cada instante. Si nosotros vamos a entrar y vamos a comenzar a mirar las acciones de Jesús para con su pueblo, las acciones de Jesús para los enfermos, claro, ahí ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, pero como decíamos que esta fuerza del pensamiento del Deuteronomio atraviesa toda la Biblia. Y esto es lo elemental y lo fundamental que entendamos. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este tema porque es central, decíamos. Primero tenemos que entender que hay un amor inmenso de Dios para con su pueblo, un amor fenomenal de Dios para con nosotros. Volveremos entonces próximamente, queridos amigos, con nuestro curso bíblico. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver próximamente con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.